En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Como os he dicho, estamos celebrando primer domingo del tiempo ordinario, un tiempo que se dedica normalmente a conocer algunos de los hechos de Jesús, algunos de sus milagros y sobre todo sus enseñanzas, la doctrina, muchas de ellas expresadas a través de las parábolas. Y ese tiempo ordinario empieza por el día del bautismo del Señor en el Jordán, a cuya primera lectura, el Evangelio que acabo de leer, nos habla de ese hecho. Quiero aprovechar para hacer una catequesis. Hace ya unos años el Papa Benedicto dijo aquello de: lo que antes sabían los niños, hoy ya no lo saben los ancianos. Es decir, hemos vivido tanto tiempo dando por supuestas muchas cosas y por lo tanto no insistiendo en ellas, que todo un enorme caudal de sabiduría, repito, que antes tenían los niños, hoy la inmensa mayoría ya no los tiene. Vivimos una época tan absurda que parece que saber no importa. Bueno, pues si no se tiene una buena doctrina, difícilmente se tendrá una buena práctica. Hace mucho tiempo que aprendí aquello de que la cosa más práctica del mundo era una buena teoría. La relación entre dogma, doctrina y moral es una relación indestructible. Si estás confundido en la teoría, seguro que te confundes en la práctica. Así que hoy un poquito de catequesis sobre el bautismo. El bautismo, nuestro bautismo, la mayoría, seguramente todos, casi todos, lo recibimos siendo bebés, y eso es estupendo. Alguno lo ha recibido de adulto, también está muy bien, pero es estupendo recibirlo de bebés, y tenéis que seguir haciéndolo los que todavía estáis en edad de tener niños. ¿Por qué? Porque esa cosa de que cuando sea mayor ya se bautizará si quiere, suena de una manera tan estúpida como si le dijeras: cuando mi hijo sea mayor ya aprenderá a leer si quiere. ¿Va a ir al colegio a aprender a leer, a sumar y a restar cuando tenga 18 años? Pues vaya 18 años anteriores que va a tener de animal salvaje, ¿verdad? A los 18 años le va a costar muchísimo más. Tú le llevas a clase, tú le das a comer verdura y no le dejas que se atiborre de patatas fritas y de McDonald's, ¿verdad? Y del mismo modo, tú tienes que cuidar su alma. Así que los niños bautizados cuanto antes. Eso ha sido lo que se ha hecho siempre y esto es lo que hay que seguir haciendo. Ahora vamos ya con la catequesis sobre el bautismo. El bautismo, el sacramento del bautismo, que es el primero que recibimos, nos aporta tres cosas maravillosas, en orden de importancia. La primera, nos hace hijos de Dios. Primera confusión. Muchos piensan que todos los seres humanos son hijos de Dios. Oiga, pues no. Y hay que decirlo con toda claridad. Esto es un error. No me atrevería yo a decir que todo el que sostiene este error lo haga porque sea un hereje. Seguramente no se da cuenta. Pero hay que hacer las cosas y decirlas como deben de ser. El bautismo nos hace hijos de Dios. Los que no están bautizados, oiga, otras religiones, los que no tienen ninguna religión, los que no están bautizados son criaturas de Dios, criaturas maravillosas, es decir, hechas a imagen y semejanza de Dios, criaturas muy amadas por Dios, pero no son hijos. Espero que esto no os sorprenda a ninguno, pero esto es la doctrina de toda la vida. De toda la vida es nuestra doctrina católica que solo hay un Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, el Hijo único del Padre. Si esto lo hemos olvidado, es que la cosa está francamente muy mal. Solo Cristo es Hijo de Dios, solo Él, Hijo único del Padre. Nosotros somos hechos en el bautismo hijos adoptivos. La adopción, yo no soy Dios, vamos, me imagino que ninguno de vosotros se lo cree, que sea Dios, yo desde luego no lo soy, Yo no soy Dios, yo no soy de la misma naturaleza divina, no lo soy, soy un ser humano,
que es una cosa maravillosa, pero soy un ser humano, no soy Dios. Solo Cristo es el Hijo único de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Somos por el bautismo hechos hijos adoptivos, hijos en el Hijo, se dice, hijos adoptivos de Dios. El bautismo es el rito de la adopción, como cuando una pareja adopta a un niño y entonces tiene que hacer un rito de adopción delante del notario o delante del juez, delante de quien sea. Bueno, pues ese momento es el momento del bautismo. Nos hacemos hijos adoptivos. Los que no están bautizados, insisto, no son despreciables, son criaturas de Dios, maravillosas criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza, amadas por Dios, pero no son hijos de Dios. Primer don del bautismo. Esto San Pablo, que era judío y sabía muy bien lo que representaba ser un judío del pueblo elegido, etcétera, etcétera, pero cuál era también la limitación cuando él empieza a vivir la fe, dice, lo escribe, antes éramos siervos, ahora somos hijos. Hay un cambio esencial y esto es el don primero que nos da el bautismo. Yo soy un hijo de Dios, hijo adoptivo. Y antes no lo era. No significa que fuera una basura, significa que no era hijo de Dios y ahora lo soy. Segundo don. El segundo don es que nos hace miembros de la Iglesia. Hijos de Dios, hijos de la Iglesia, miembros de la Iglesia. Y esto es también un don extraordinario y además yo creo que cada vez más estamos en condiciones de darnos cuenta de la gran importancia que tiene ser un hijo de la Iglesia, un miembro de la Iglesia. Pongamos lo que ha pasado esta semana en Francia. Una catástrofe, decenas de muertos entre una cosa y otra. Bueno, oiga, hay que condenarlo sin paliativos. Esto tiene que ser repudiado y condenado. Muy bien. Oiga, pero también lo que ha hecho la revista, ustedes no habrán visto, gracias a Dios, y yo no se las voy a describir, las caricaturas contra la Santísima Trinidad son indescriptibles. Me avergüenzo solo de pensarlo. Son asquerosas, insoportables, no ya contra el obispo de París o contra el Vaticano, contra la Santísima Trinidad. Es decir, un católico hoy está en una institución, miren, lo voy a decir con toda claridad, la única, donde se aprende no solamente elementos fundamentales de nuestro dogma, sino también se aprende a vivir como auténticos seres humanos. Repito, la única. Eso no significa que no haya cosas buenas en todos los sitios, posiblemente lo haya en todos los lados, pero como en la Iglesia Católica, eso no significa también que no seamos pecadores, que lo somos, pero al menos sabemos qué tenemos que hacer, aunque después por desgracia no lo cumplamos siempre. Es decir, una institución como la Iglesia Católica te va a enseñar que no puedes devolver mal por mal y por lo tanto que no puedes poner una bomba o pegar un tiro como han hecho estos islamistas radicales, pero también te va a enseñar una institución como la Iglesia Católica que tampoco puedes ampararte en la libertad de expresión como ha hecho la revista para insultar legítimos sentimientos de personas, porque no estamos hablando de instituciones, de personas. Si insultan a la Santísima Trinidad, me están insultando a mí y están insultando, por ejemplo, a los católicos franceses y a todos. Es decir, hoy solo la Iglesia nos permite ser auténticos seres humanos completos. Cosas buenas hay en todos los lados, también en el Islam hay muchas cosas buenas, pero ¿dónde hoy aprendes, por ejemplo, como han hecho los católicos franceses, que pusieron efectivamente una denuncia contra la revista en su momento, cosa que les valió encima muchas críticas, porque esto de la libertad de expresión es un cuento chino. La libertad de expresión se ve que la tienen solo algunos. Cuando los católicos franceses protestaron por las blasfemias contra la Santísima Trinidad, encima se metieron con ellos. Oiga, usted tiene libertad de expresión para insultarme y yo no tengo ni siquiera libertad de expresión para quejarme. No digo para pegarle a usted 2 tiros, que ni se me pasa por la cabeza, pero ni siquiera para quejarme, no. Si me quejo de que usted me insulta, el malo soy yo. Es decir, al que le han pegado la paliza ni siquiera puede decir, oiga, que usted me ha pegado. No, te tienen que pegar y encima tienes que decir, uy, qué contento estoy de que usted me pegue. Pues no, señor. Ese derecho a la blasfemia, que por desgracia decía
esta semana un famoso periodista en la televisión de la Iglesia, hay un cierto derecho a la blasfemia. Pues no, señor, no existe ningún derecho a la blasfemia, porque nunca hay un derecho para insultar a nadie. Esto solo te lo da la Iglesia Católica. Solo la Iglesia Católica te va a educar desde niño en lo que significa incluso el amor al enemigo, en lo que significa la caridad, en lo que significa pensar en el otro y no solamente pensar en ti. Solo la Iglesia Católica, desde niño, porque se lo transmiten sus padres, o porque se lo transmiten en la catequesis en la parroquia, o porque se lo transmiten en los colegios religiosos, que son de verdad colegios religiosos. Así que cuando uno dice, por el bautismo yo fui hecho miembro de la Iglesia, ¡qué suerte! ¡Qué don! ¡Qué regalo tan extraordinario! Respetando a todo el mundo y sabiendo que hay en todo excepciones. Pero vamos a ser sensatos y hablar de la realidad. Excepciones aparte, porque las excepciones confirman la regla. Un niño que no nace en una familia católica, un niño que no viene a la catequesis o que no va a la clase de religión, ¿cuál es su nivel formativo desde el punto de vista ético? ¿La televisión? ¿Ese es su nivel formativo? Pues sí, porque no tiene otra cosa. ¿Qué nivel formativo se da a los niños hoy que no tienen la asistencia de la Iglesia porque sus padres, con toda la libertad, han decidido no llevarlos? Pues un nivel formativo ético bajo mínimos, el del ambiente. Ya me dirán cuál es el nivel formativo del ambiente. Por eso, hoy, día del bautismo, día en que recordamos nuestro bautismo, tenemos que decir, estoy orgulloso de ser católico. Soy una persona afortunada, me siento feliz por ser católico. Lo que la Iglesia Católica me da, no me lo da nadie. Ya está bien de complejos de inferioridad, que hace ya muchos años que teníamos que haberlos dejado detrás, que quizá hubo una época en que el ambiente, bueno, pues era más católico, pero hoy en día es que se ha hundido. Repito, lo de París es un ejemplo. Desastre esta religión que, por lo menos en algunos de sus miembros, se traduce como violencia terrorista horrorosa. Desastre, muy bien. Oiga, ¿y lo otro? No es lo mismo, ciertamente, no hay justificación, no son cosas iguales, por supuesto, pero lo otro no está bien. Repito, solo la Iglesia Católica nos enseña a respetar a la persona. Solo la Iglesia Católica nos enseña a tener en cuenta que el otro tiene sentimientos y que mis derechos, que existen, incluso el de la libertad de expresión, que también los católicos los tenemos, repito, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Es decir, yo tengo derechos y también tengo obligaciones. Y mis derechos tienen limitaciones, igual que los tuyos. Derechos que están limitados por los míos y los míos limitados por los tuyos. Si esto hoy no nos lo dice la Iglesia, no nos lo dice nadie. Tercer cosa que nos da este sacramento del bautismo, nos limpia del pecado. Nos limpia del pecado el bebé del pecado original, no tiene otro. Y cuando se produce un bautismo de adultos, de todos los pecados cometidos. Esto no es una cuestión cualquiera. Esto nos lleva a la esencia de nuestra religión. El Papa Francisco insiste, y hace muy bien en insistir, en que la Iglesia es misericordia, que Cristo es misericordia. Esto es verdad. Es verdad. Y ha sido verdad siempre. Esto no es ninguna novedad. San Juan Pablo II no sabía otra cosa más que hablar de la divina misericordia. Pero en la Iglesia Católica, la verdad va unida a la misericordia. Y por eso es esta religión tan maravillosa, de la que, repito, hoy, el día del bautismo, tenemos que recordarlo y tenemos que sentirnos muy afortunados por pertenecer a ella. Esta Iglesia es la que nos dice, esta es la verdad, dogmática y ética. No puedes robar, no puedes matar, no puedes mentir. Tienes que imitar a Jesucristo poniendo incluso la otra mejilla a aquel que te hace daño. No puedes devolver ojo por ojo y diente por diente. Pero te da también la misericordia, te da la luz, te da la verdad y te da la misericordia. Porque cuando no puedes cumplir, yo sé que no tengo que engañar a mi mujer, pero lo he hecho. Yo sé que no tengo que robar, pero he robado. Yo sé que no tengo que mentir, pero he mentido. Cuando sabiendo lo que debes hacer, no lo haces, y viene la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es decirte, haz lo que te dé la gana, que todo es bueno.
esa sería verdad, esa sería misericordia sin verdad. Por otro lado, si hubiera verdad y no hubiera misericordia, tendríamos realmente un mal futuro. Sé lo que tengo que hacer, no lo he hecho, ¿qué va a ser de mí? Sé lo que tengo que hacer, gracias a la luz, tengo un camino por el cual moverme, y gracias a la misericordia, el perdón de los pecados, pido perdón porque sé que me he equivocado, y Dios me levanta, me perdona y me dice, te doy la fuerza para que sigas adelante. Hoy es el día del bautismo del Señor, hoy es un día para decir, soy católico, me enorgullezco de ser católico. Nunca le agradeceré suficiente a mis padres el que me hayan hecho católico, nunca. Y cuanto más pasa el tiempo y más veo cómo se está hundiendo desde el punto de vista moral nuestro mundo, y por eso, por ese hundimiento de este mundo secularista, es por lo que se produce el avance del Islam. Cuanto más pasa el tiempo, más digo, gracias porque soy católico, voy a intentar ser, con la ayuda de Dios, el mejor católico que pueda. Que así sea.